Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Tabea Cacique, soy de Pueblo Axéninca, parte del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Quiero hacer llamado a los hermanos y hermanas de las organizaciones regionales para que trabajen de manera articulada y discutan, conversen en relación a los videos sobre los gobiernos territoriales autónomos para que puedan coordinar, ver de la mejor manera cómo se implementa en sus territorios. Primero hay que conocer nosotros como líderes para poder explicar a nuestros hermanos a qué se refiere este llamado gobiernos territoriales autónomos. Entonces es importante, hermanos, que conozcan ustedes y puedan así compartir con sus bases, en las reuniones, con sus comunidades. Para eso es muy importante que articulen con sus federaciones, que afilien comunidades. Nosotros desde la Organización Nacional vamos a ir fortaleciendo el trabajo que venimos realizando en relación a este tema, en tema de incidencia, para poder también plantear propuestas ante nuestros gobiernos y se considere a los hermanos que estamos promoviendo este territorio integral. Muchas gracias a todos. Las naciones originarias, al ser preexistentes a la creación de los estados, tenemos derechos colectivos que nos permiten autogobernarnos. ¿Pero qué significa el autogobierno y las autonomías indígenas? No significa que somos naciones independientes fuera del estado o para formar otro estado. ¿Pero qué es ejercer nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas? Los gobiernos territoriales autónomos es hacer visibilizar un sistema de gobierno propio de cada nación, lo que los abuelos practicaron desde el antepasado durante miles de años para controlar y gobernar su territorio. Ese es ser una nación. Hay culturas que se han creado como países, hay culturas que cogobiernan, como el caso de España, ¿no? Y hay culturas aplastadas, como el caso nuestro, pero que en el marco del derecho a la libre determinación, estas culturas reclaman gobernar en su territorio. Si se entiende así, sería una forma de descentralización del Estado, pero que lo deja que los pueblos indígenas hagan, de acuerdo a su realidad cultural, se realicen en sus territorios. No queremos nosotros con esto pretender independizarnos del Estado del Perú, sino que cómo fortalecer y plantearle un trabajo desde abajo hacia arriba para que el Estado peruano sea un Estado plurinacional, porque hay 51 naciones originarias amazónicas y como 5 naciones originarias andinas. Existen diversos instrumentos internacionales ratificados por Perú que, de ser aplicados y respetados plenamente por los estados, sirven para garantizar el ejercicio de nuestra autonomía. Estos instrumentos van a permitir que nuestro estado se asuma como estado plurinacional. La Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, que está vigente desde el 2006, señala de manera muy clara en el artículo 9 que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o una nación indígena de conformidad con sus tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de la que se trate. Todos en bloque hemos peleado por la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Incluso se tuvo que modificar el convenio 107 por el convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas estábamos luchando para reafirmar nuestra identidad, peleando por nuestros derechos territoriales, por el derecho a la libre determinación. Por eso es que se modifica el convenio 107 por el convenio 169, que sí reconoce el derecho territorial, también reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, derecho a su cosmovisión, sus instituciones propias, sus sistemas jurídicos. En su artículo 13 y 14 reconoce el territorio indígena de manera integral. Entonces,
¿Cómo nos organizamos para expresar y fortalecer nuestra autonomía como naciones originarias? No se trata de dejar de lado nuestras actuales organizaciones, ni a nivel local, ni regional, ni nacional, ni internacional, sino articularlas para un nivel más amplio de gobierno autónomo por cada pueblo. Además de estos instrumentos internacionales, también tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay audiencias temáticas donde también señalan este derecho que tienen los pueblos indígenas a conformarse. Con este sustento y este marco jurídico, desde AIDESEP lo que solicitamos es que el Estado peruano, los funcionarios, respeten cómo es que los pueblos indígenas de manera interna se autoorganizan. Esto es parte de su derecho a la autonomía, a la libre determinación, y el Estado tendría que respetar esas decisiones. El gobierno territorial autónomo, en su estatuto, declara que las federaciones, las organizaciones de base, son asociaciones civiles que tienen que seguir cumpliendo sus funciones como tales, porque son constitucionales estos reconocimientos, pero que tienen que coordinar. Tenemos que trabajar coordinadamente. Si bien el gobierno autónomo tiene su propia plataforma global común, esto se tiene que hacer, digamos, en coordinación con las organizaciones indígenas y con comunidades. El gobierno autónomo, si consigue fondos, trabajará de acuerdo al plan en coordinación con todos los actores sociales, pero si organizaciones indígenas consiguen fondos y tiene derecho de hacerlo, también lo harán de acuerdo a los objetivos establecidos, que es el colectivo, es la agenda establecida, porque es como una casa grande donde estamos muchos y cada cual traemos algo para comer y todos nos beneficiamos. Esa es la lógica que maneja el gobierno territorial autónomo. Para la vigencia plena de nuestro derecho a la autodeterminación, necesitamos ejercerlos en la práctica, lo cual en paralelo hará que el Estado formalice lo que ya existe y cumpla con respetar nuestros autogobiernos y nuestras decisiones. En 1974, el gobierno de Velasco Alvarado promulgó la Ley de Comunidades Nativas que permitió el reconocimiento y el registro de títulos de tierras de nuestras comunidades organizadas y luego de las federaciones y centrales locales, las organizaciones regionales y la Organización Nacional AIDESEP. Si bien en ese entonces este fue un gran avance para nosotros, pueblos y nacionalidades indígenas, hoy por los recortes y postergaciones estatales, su alcance es insuficiente para implementar nuestras visiones de lo que necesitamos para una vida realmente digna. Hemos tenido comunidades, federaciones, pero federaciones agrupadas por comunidades tampoco es la solución. Ahí llega un momento en que tenemos que pensar como naciones originarias. Comunidades nativas ya tienen su forma, su plataforma, sus autoridades, pero ¿quién habla como nación originaria? Ahí es que se origina la creación de gobiernos autónomos, la declaración de territorios integrales. El territorio integral tiene tres dimensiones: dimensión espiritual, dimensión material, en donde está la interdependencia con la naturaleza, y la dimensión ocupacional. Por eso es que le decimos territorio integral, algo que el Estado hasta ahora no entiende. El territorio no solamente es el bosque, el suelo y las aguas, sino también el espacio. En el subsuelo está la Nuncuy, que es la madre de la tierra, en el subsuelo. Si maltratas el subsuelo, entonces estás convirtiéndolo en desértico, la tierra improductiva. Por lo tanto hay que protegerlo para que siga permaneciendo ese espíritu. Nosotros ancestralmente tenemos territorio ilimitado, no tenemos fronteras, pero políticamente sí, estamos viviendo en el Perú, tenemos parques, reservas nacionales que se han creado con dirigentes anteriores, como Parque Nacional de Sierra División que tenemos, también Reserva Nacional Macés, y al mismo tiempo han hecho sobre posiciones del Parque Nacional el tema de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Pero ese territorio pertenece a nosotros ancestralmente.
porque no es del Estado, no es de Pucallpa, no es de allá, pero nos pertenece. Ahí vivían nuestros abuelos, ahí se murió, ahí están los que dicen, no, se convirtieron tigre o torongo, ahí están ellos son nuestros patrimonios, no podemos decir que es del Estado. Tener una visión integral de los territorios nos permite gestionarlos mejor en base a nuestros saberes ancestrales. La Amazonía es un bioma, un corazón vital para la sobrevivencia de la humanidad, con un sistema de biodiversidad complejo que requiere de mucho conocimiento para mantener su balance. Por eso, por ejemplo, la nación One Piece ha elaborado una zonificación autónoma para los usos de su territorio. Primero, la zona ribereña donde hacen sus chacras, después donde se cuidan los árboles frutales, maderables. Más al fondo están las áreas que estamos protegiendo para espacios donde se crían los animales. Y más allá están las zonas intangibles, están las cataratas, están también las cataratas, los espacios sagrados, y son zonas muy intangibles. Esa es la mirada de categorización que hemos hecho, o de zonificación que hemos hecho nosotros en el territorio autónomo One Piece. Sin embargo, los tecnócratas estatales y de los gobiernos regionales con enfoques mercantilistas e intereses extractivos y destructivos sobre nuestros territorios se resisten a entender y aceptar nuestra visión. Por ello son importantes los reconocimientos oficiales que hemos obtenido a nivel internacional, como los que otorga el Centro Mundial de la Vigilancia de la Conservación de la ONU Ambiente y la Base Mundial de Datos sobre TICAS, territorios y áreas gobernados, administrados y conservados por pueblos indígenas. Nosotros tenemos problemas porque tenemos 3 áreas naturales protegidas superponiendo el territorio One Piece. Y se supone que estas son áreas protegidas por el Estado, pero estas se superponen y no controlan el territorio. Entonces lo que hemos hecho nosotros es, para evitar que se siga categorizando más áreas, tuvimos que acudir a esta instancia internacional porque teníamos el espacio allí nosotros para poder coordinar con el TICA, y pudimos registrar como área protegida indígena a todo el territorio ancestral One Piece. Nos va a servir para evitar cualquier intención del Estado de pretender categorizar más áreas protegidas, porque es un área protegida indígena, pero también frente a concesiones mineras, otras concesiones como forestales y otras que puede estar pretendiendo el Estado hacerlas allá dentro del territorio. El reconocimiento de la integralidad de los territorios indígenas conlleva el reconocimiento también de nuestros sistemas de gobernanza territorial y de nosotros como sus dueños y defensores. Ello quiere decir que el Estado debe respaldar nuestra protección de esos territorios y no crear conflictos imponiéndonos áreas estatales en realidad desprotegidas. Sobre esa base se avanza y amplía a recuperar nuestra territorialidad ancestral, incluyendo el suelo, subsuelo, bosques y aguas. Así como nuestras comunidades y organizaciones están reconocidas dentro de un sistema de registros del Estado peruano, nuestros pueblos y autonomías también tienen derecho a ese registro como pueblos, como sujetos de derecho. El reconocimiento lo da cada pueblo a su gobierno autónomo y el registro formal es una obligación estatal. Sin embargo, debemos estar alertas a las condiciones que el Estado establezca para que este registro jurídico sea pleno y no juegue en contra de nuestros derechos colectivos. La personalidad jurídica en sí ya está reconocida en la Constitución Política del Perú. En el artículo 89 de la Constitución refiere que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se les reconoce a las comunidades solo por el hecho de ya de existir, que tienen un reconocimiento legal, jurídico, y esto va a implicar que tengan derechos, ¿no es cierto?, reconocidos por el Estado peruano.
En este caso, el Estado peruano también se ha obligado a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el convenio 169 de la OIT, vigente para el Estado peruano desde el 2 de febrero de 1995, que ya reconoce que los pueblos indígenas tienen determinados derechos, por ejemplo, a tener sus instituciones propias. El convenio también reconoce que, de acuerdo a su libre determinación y autonomía, el Estado tiene que reconocer las instituciones de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, no solamente los pueblos pueden reconocerse o constituirse como comunidades campesinas, nativas, sino también como gobiernos autónomos. Eso es parte de su autonomía y libre determinación. Una personería jurídica que reconozca en el sistema formal a los pueblos como sujetos de derecho es estratégica para los pueblos y sus autogobiernos, ya que contribuye a fortalecer las agendas que como pueblo se tienen y complementa el trabajo de las organizaciones. En la medida que son instituciones propias de los pueblos indígenas, eso les ayuda en efecto a fortalecerse no solamente a nivel interno, es decir, pueden decidir libremente cómo resolver sus asuntos, se les aplica todo el marco jurídico como por ejemplo el tema de la consulta, el consentimiento, la participación, son autogobiernos propios de los pueblos indígenas y por lo tanto tendrían que articular de manera en vías de coordinación con la justicia ordinaria, con las entidades del Estado. Ahorita estamos buscando la inscripción, el reconocimiento de la personería jurídica del sujeto pueblo para que se abra un libro donde se puedan inscribirse los pueblos, ¿no? Si bien es cierto, ahorita el Estado reconoce, por ejemplo, las comunidades nativas y campesinas, entonces hay comunidades que se titulan, entonces ellos se registran, por ejemplo, ¿no? Para inscripción de las asociaciones, de las empresas, pero falta eso del sujeto pueblo, ¿no? Donde ya todos los pueblos también puedan registrarse y así ejercer su derecho en el marco de libre determinación y su autonomía, su autogobierno. Entonces, el Estado lo que hace, donde no se puede, entonces ellos dicen ganadería, ellos concesionan para la explotación de las minerías, del petróleo, para talas ilegales, faculta todas las actividades extractivas que de alguna manera también va a perjudicar a la población y también al medio ambiente, a la flora y fauna y sobre todo la salud humana, por ejemplo, ¿no? Si los ríos están contaminados, ¿cuál va a ser nuestra calidad de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros velar que el Estado no imponga cómo queremos nosotros vivir, ¿no? Entonces, sino el Estado respete nuestras decisiones, más bien ayude a desarrollar lo que nosotros nos estamos proponiendo. Lo primero es traducir nuestra autoorganización como pueblo en gobierno autónomo. En paralelo, seguir demandando que el Estado peruano cumpla las normas internacionales que ha suscrito y efectúe los cambios normativos para garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos como pueblos. No hay que esperar una norma, sino al revés. Si no funcionamos primero como autonomías, jamás nos reconocerán legalmente, ya que se registra lo que ya existe primero. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo de ejercicio de este derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la Constitución reconoce la existencia y personería jurídica de comunidades campesinas y nativas, a la luz de los instrumentos internacionales que reconoce de manera clara que toda persona o pueblo puede constituirse como una comunidad o nación, el Estado peruano tendría la obligación de interpretar la Constitución a la luz de estos tratados internacionales. Por lo tanto, si una comunidad, un pueblo, decide conformar los gobiernos autónomos, esto tiene sustento legal y tiene que ser respetado por las autoridades internas. La ventaja de autogobernarnos es poder decidir qué enfoques y acciones nos son beneficiosos no solo para el tema de gobernanza de nuestros territorios, sino también para construir sistemas educativos, de salud, justicia y económicos sostenibles.
tema de educación, Arakmut va a ser propuesta de currícula propia del pueblo Arakmut. Lo que está hecho por Formaviat no es tan adecuado a cada pueblo, ¿no? Que me parece como base, lo estamos usando tú. Ya estamos trabajando, ya próximo año tenemos que presentar una propuesta y en base de eso tenemos que suscribir un acuerdo, ¿no?, con el Ministerio de Educación regional, porque es la educación que queremos encaminar. Ejercer la autonomía es también poder decidir y aplicar nuestro sistema de justicia propios y culturalmente pertinentes, basados en nuestra historia, idioma y valores. Por ejemplo, para nuestra convivencia en equidad de género, garantizando los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Por otra parte, ya constituido el Congreso, el IPAMAMO de la Nación Originaria Bajún, o sea que es el Congreso, ya viene también legislando algunas normas internas para su aplicación dentro del territorio de Bajún, dentro de 4 departamentos. Es así que en el Congreso las mujeres han propuesto 4 ordenanzas y uno de ellos es, por ejemplo, erradicación de celebración de matrimonios con menores de edad o matrimonio forzado. Se ha hecho una ordenanza, la ordenanza número 6 del Gobierno Territorial Autónomo Bajún, donde se dice ya ahí si algún PAMOC de la comunidad o algún padre de la comunidad celebra sin hacer el conocimiento al PAMOC de la comunidad, tiene que recibir una sanción, ¿no?, y una reparación a la comunidad y a la afectada también. La autonomía nos permite plantear actividades económicas sostenibles y pertinentes y fortalecer las que ya existen, en coordinación con las organizaciones indígenas, federaciones, regionales y a nivel nacional con AIDESEP e internacional con COICA. En caso de economía, queremos promover lo que es artesanías, cerámicas, que las mujeres mismas se organicen y empiecen a trabajar para fortalecer a ellas, a las mujeres que, por ejemplo, ya tienen una asociación, ya están trabajando, por ejemplo, tienen cerámicas, ya están elaborando artesanías, ya están mejorando, entonces para que o participar en las diferentes ferias. Entonces, esa parte abrirles la puerta por ahora, poco a poco, no a todas, pero sí más adelante para que ellas puedan vender su producto y más adelante también, ¿por qué no abrir una pequeña stand también en el mismo Ministerio de Cultura? Para eso también hay que trabajar para que las familias o las asociaciones elijan un espacio, terrenos para que puedan reforestar, porque ¿de dónde van a sacar las semillas, por ejemplo? Solo a través del ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación podremos construir los mundos que queremos. En Perú, por lo menos 15 naciones originarias de la Amazonía han iniciado sus procesos autonómicos, siendo los más antiguos los gobiernos autónomos de 9 naciones de la Amazonía Norte. Conversamos con sus representantes que nos compartieron algunos momentos de importancia de sus propios procesos de establecimiento y ejercicio de sus gobiernos autónomos. El pueblo Abajún recién se constituyó en el año 2021. Hemos demorado porque como somos de 4 departamentos, 70.000 habitantes, cuencas de diferentes realidades, teníamos que ponernos de acuerdo, elaborar nuestros estatutos, llegar en consenso a nuestros estatutos. Así poco a poco llegamos a un consenso hasta que un 17 y 18 de diciembre de 2021 hemos decidido constituir la forma de gobierno del pueblo Abajún. El gobierno territorial de la Nación Candoshi hemos conformado el año 2017, el territorio de Nación Candoshi está abarcado de 5 cuencas, 8 organizaciones que pertenecemos, aproximadamente 7.000 habitantes que existen. Nosotros no estamos permitiendo a lo que es zonas petroleras, empresas ilegales de minero, entonces nosotros tenemos que manejar a nuestro territorio propio como manejaban a los ancestros, ¿no? Eso es lo que profundamente está enfocado a lo que es territorio del gobierno territorial autónomo.
Pero las naciones de la Amazonía Norte no han sido las únicas en ejercer su derecho a la autodeterminación y luchar por la defensa de sus territorios. Ha habido acciones desde antes en coordinación con las federaciones y regionales de AIDESEP ya existentes. Hay 5 autogobiernos en Madre de Dios que están en proceso, ¿no? Nosotros ya hemos iniciado desde 2017, lo tenemos un poquito más avanzado que otros. Sobre eso hay bastante reacción del pueblo Aranjuez. Lo que nos va a servir es un poco muy importante consolidar la territorialidad que pertenece al pueblo Aranjuez. Hay actividades que están afectando al territorio Aranjuez y han decidido retomar, porque antes el pueblo Aranjuez ha tenido su ejército que resguardaba su territorio y han retomado nuevamente activar el ejército que va a vigilar vía terrestre y por el río. La autoprotección y defensa autónoma territorial es un derecho y ejercicio que los pueblos amazónicos venimos haciendo desde hace muchos años, pero que se ha intensificado hoy tras las amenazas y agresiones de la minería ilegal, los monocultivos, el narcotráfico y las invasiones por otros grupos culturales. Entonces, desde creación de la Guardia Indígena hemos tenido casi como 23 bases, ya tenemos, y formado como 600 guardias indígenas del pueblo Shipibo. Estamos en 2 regiones, Loreto y Ucayali, ¿no? Entonces, el territorio Shipibo es casi como 8 millones de hectáreas y dentro de eso están los 175 comunidades. Entonces, nuestro objetivo es tener en los 175 todas las guardias para tener la seguridad de los 8 millones de territorios, donde que nosotros mismos vamos a controlar, cuidar, siempre coordinando con todas las poblaciones y con todas las organizaciones matrices que están dentro de su jurisdicción. Sobre esto nosotros estamos luchando, hemos hecho mucho trabajo, hemos desalojado a los menonitas que estaban dentro del territorio de nuestra comunidad de Imiría, territorio que están depredados por ellos, ¿no? Yo llamo a los hermanos mayores en este proceso de los gobiernos territoriales autónomos, el GTA Aguajún, el GTA Huampis, que nos tienen que enseñar cómo han podido avanzar para proteger el territorio, la cultura y la vida. Nos puso sobre la mesa los referentes internacionales históricos de cómo han podido avanzar otros pueblos indígenas de otros países, de otras latitudes, hacia la autonomía. Una autonomía que significa controlar mejor el territorio, gestionar mejor el territorio y sobre todo estar felices porque hemos logrado lo que nuestros antepasados nos han enseñado. Reconocer también el mensaje del hermano Bryce, que está basado en la persistencia, en la continuidad del esfuerzo a pesar de las adversidades. Nos mencionaba de que aquel entonces, hace muchos años atrás, los líderes caminaban largas horas, días y semanas llevando el mensaje de la unidad, llevando el mensaje del control del territorio frente a las amenazas que cernían sobre ellas y que ciernen ahora sobre el territorio con mucho más intensidad. El mensaje del expresidente de AIDESEP, el hermano Antonio Vich, nos ha dado en el contexto de que estamos en un momento muy complicado, en donde la minería asesina y otras actividades extractivas prácticamente están a punto de torcernos el pescuezo o torcernos el brazo. La razón por la cual AIDESEP se ha fundado no es más que la gestión del territorio, basado en el autogobierno, en la autodeterminación. Así está, ¿no?, en las primeras páginas del plan de vida de AIDESEP, inspirado por nuestros antepasados. Y ese referente, ese horizonte, no tiene que ser desvirtuado por nosotros, a pesar de las dificultades que tengamos, sino que tiene que mantenerse vigente, de época en época, de dirigente en dirigentes. Y en esta gestión hemos acelerado un poco más para darle vida a ese mensaje, ir concretando una lista de actividades, ir manejando una agenda mucho más sólida, mucho más viable, que nos permita resolver los problemas. Para la vigencia plena de nuestro derecho a la autodeterminación,
necesitamos ejercerlos en la práctica, lo cual hará que el Estado formalice lo que ya existe y cumpla con respetar nuestros autogobiernos y nuestras decisiones.